Bueno, les presumo, bueno, este es un libro que, bueno, si quieren hojearlo, aquí se los paso, es del que he hablado, de Marta Eva Rocha, es muy reciente, si quieren conocerlo, hojearlo, y ahí se los encargaré. No, y por supuesto que yo también, la intención de plantear esta charla es con la idea de revalorizar el papel que hacen las enfermeras, todo su conocimiento, y bueno, por eso partí de platicarles que mi mamá se desempeñó como enfermera, ¿no? Entonces, haber tenido la posibilidad de escabullirme en el hospital me dio la posibilidad de entender qué tan importante es su papel como enfermeras, como mujeres, como personas sensibles, empáticas, y bueno, no todas son iguales, ¿verdad? Pero muchas de ellas están con nosotros apoyándonos en los hospitales, que es algo muy muy valorable, y ahora que a mí me tocó estar muy de cerca en varias situaciones, veo cómo ellas tienen un amplio conocimiento, desde que van y te ponen las sondas y hacen todo eso, lo que implica el cuidado del paciente. Revalora uno doblemente esa labor que en muchos sentidos en la Revolución Mexicana o en otros periodos no se le ha dado como el valor que merece, ¿no? Por eso hoy, aprovechando el 8 de marzo, pues le damos ahora sí que un aplauso a aquellas mujeres que han dado su vida y han estado con nosotros. Gracias. Y si quieren un CD, por favor, aquí se los puedo pasar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre el tema? ¿Alguna pregunta? Ah, sí, ¿alguna pregunta? Sí. Ok, pero sobre el tema. Sobre el tema. A ver. Yo nada más sobre el tema que prefiero las enfermeras que las enfermeras. Como pacientes. Entonces, es muy interesante, realmente es ilustrativo todo el comentario que nos ha hecho y bueno, muy importante, diría yo, el poder recuperar una memoria histórica de todo un esfuerzo que ha sido paralelo a todas las transformaciones como la revolución. Me llama la atención el hecho, bueno, la significación que tiene todo el trabajo que hacían las enfermeras. Me parece que en términos generales todo el mundo estaría de acuerdo y estuvo de acuerdo en su momento en la importancia del trabajo que cada una de ellas iba desarrollando a la par de las guerras y de los conflictos, ¿no? Y a lo largo de la historia, y así como este papel de las enfermeras la sociedad lo reconocía o lo ha reconocido como un aspecto significante, es contradictorio con el hecho de que sea invisibilizado, como nos lo has comentado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo interpretas tú esta contradicción? Es decir, que la sociedad o todos invisibilicemos algo que realmente es muy importante y muy significativo para la vida social y para las familias, las personas, la cultura, etcétera, ¿no? ¿Por qué esta contradicción? A mí también me gustaría, precisamente en el tema que tú tocas, en el nombre de la conferencia, estereotipo de una profesión, se me hace muy adecuado para lo que vimos. ¿Por qué? Porque precisamente el estereotipo que todo el mundo tenemos de una enfermera es precisamente el oficialista. Son mujeres siempre jugando un papel de subordinación ante un jefe, ante un médico. Son mujeres que cumplen un rol específico acotado, porque tú no te puedes imaginar que pudieran tener una libertad en el actuar profesional en esa época, sino que era acotado a lo que te toca, acotado porque eres enfermera, pero además es que eso trae atrás toda una carga sexual, porque acotado a lo que te toca porque eres mujer, porque en ningún momento se ve que por ahí mencionen a un enfermero, ¿no? En esa época. Ahora los roles están cambiando y se ha modificado y ahora ya hay enfermeros como enfermeras y médicos y médicas, ¿no? Y yo sí creo que tiene mucho que ver, pero yo esto estoy especulando, tú eres la que lo has estudiado, que el hecho de que las mujeres enfermeras
en esa época eran invisibilizadas eran porque la mayoría era gente del pueblo, gente del común que se enrolaban a los 13 años, o sea, varias de ellas se ve que en su biografía se fugaron de su casa, otras se fueron tras de los hermanos, tras de los papás, tras del novio a la revolución. Niñas de 12, 13 años, hay una incluso que está ahí en una foto que tiene creo que como 8 años, que se fueron a jugar el papel de la familia tras de alguien que estaba poniendo en riesgo su vida por la causa que fuera. Entonces sus labores fueron precisamente ese rol, seguir jugando el estereotipo de lo que hacían las mujeres en casa, o sea, trasladaron su campo de acción familiar al campo de batalla, porque en las casas las que normalmente curaban pues eran las mamás. Le dolía el estómago a alguien, la mamá era la que le daba el té. Si se le rompía la pierna al niño, la mamá se lo entablillaba. Entonces como que sí es un estereotipo, porque sí sigue, se traslada la misma actividad que se hace dentro del campo familiar, se fue a hacer al campo de batalla, porque creo, y no es por minimizar lo que hacían, porque allá lo hicieron ya de manera masiva y mucho más en condiciones muy deprimentes y además muy riesgosas, pero no es lo mismo que una mujer llegara a la revolución a decir yo me voy a subir un caballo y yo lo que quiero es estar al mando de las tropas. No, esas sí rompían el rol. ¿Por qué? Porque decían, iban a hacer el papel de lo que normalmente las mujeres no hacían en sus casas. Una mujer en su casa sí había, pero eran pocas las que los papás, hacendados o ricos, les procuraban, las enseñaban a montar a caballo, las dejaban que leyeran, que hicieran algún rol de mandonas, ¿no? Pero normalmente en la revolución la que llegaba en plan de sumisión, y todas las que se hacían. Entonces sí, a mí me parece interesante esto. Es cierto, no se menciona aquí todas esas, pues como la Adelita, que era una curandera, pero aparte llevaba el papel de mujer de batalla. Y sí, normalmente nosotros la conocemos más como la que peleó en las batallas más que en su papel de enfermera, que yo pienso que ahí se dio como que el brinco, ¿no? Algunas se dieron cuenta y otros se dieron cuenta de que tenían capacidad de liderazgo, capacidad de resolver situaciones y les permitieron y siguieron en la batalla, como muchas también, sobre todo con Villa, no les permitía a las mujeres que se hicieran coronelas, generalas ni nada, y entonces ellas desertaban y se iban y armaban su propia brigada, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso era lo que yo te quería, nada más por el hecho de lo del estereotipo. Muy bien, sí, adelante. Redondeando lo que dice la compañera, muy pocas personas lo saben. Es más, yo ahorita, por más que estoy tratando, se me fue aquí el nombre de la lengua, pero los invito a que lo busquen en YouTube. Fue la única mujer que yo recuerdo que fue capitana, que desde que empezó la revolución, al ver la situación en que traían a las mujeres, ella optó no ha quedado muy claro si era o no era homosexual, pero optó por vestir siempre, por usar refajo de hombre, ¿no? Ajá. Sí hubo varias. Sí. Pero fue una de las pioneras de los casos primarios que han salido en la investigación, y esto salió cuando empezaron las bodas gays. ¿Por qué? Porque hicimos una investigación y salió que fue la primera que anduvo con los generales, que fumaba puro, que tenía la voz grave, y fue la única que después de que se terminó el movimiento, que traía su soldadera, casó religiosamente, formó una familia, vivió en un lugar de norte, no sé exactamente dónde, y que se reconoce como el único y primer matrimonio, ¿sí? Pero se dieron cuenta que fue mujer cuando murió, que tuvieron que llamar al médico a la casa donde vivía. Ahí fue donde se descubrió que era mujer. Los hijos que tuvo con la mujer que vivió desde que anduvo en la revolución eran niños de la misma revolución que ella recogió, ¿sí?
muy pocas personas saben esa anécdota, reforzando lo que dice la compañera, que sí hay más mujeres. ¿Sí? Bueno, en este caso, si no mal recuerdo, es Amelio Robles, que ha estudiado Gabriela Cano también, y ella justamente encuentra que este coronel era Amalia Robles y que bueno, tuvo toda una trayectoria, se relacionó con una mujer, vivieron felizmente, tuvo problemas porque no se le reconocía como veterano, era mujer, entonces había una cuestión administrativa y lo que ahora nos enfrentamos, el reconocimiento de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en su momento fue el reconocimiento de veterano en su momento. Y para redondear, yo conocí a un historiador que dijo que en la iglesia tenían el acta o el papel que les daban de que se casaron así como se acostumbraba a casar de carrera porque ya se van a la revolufia y los casaron. Ajá. Entonces, ese documento, según el historiador, sí existe, pero obviamente la iglesia pues la esconde. Sí. Entonces, aquí a lo que voy no es a apoyar un punto de género, porque no estamos hablando exactamente de eso. A lo que voy es hasta dónde llegaba la astucia de la mujer de ese tiempo, que a como diera lugar, pero había que empoderarse y demostrar que había capacidades, que no había tanta situación de que tú eres el género débil. ¿Sí? Gracias. Sí, bueno, permítame tantito para responder un poco a Fabián. Creo yo que esta invisibilidad tiene que ver con dos cosas. Una, que es el género del que estábamos hablando, cómo nos asignan los roles de género, masculino, femenino, valores que están determinados de quién es el más fuerte y quién es el más débil. Y en su momento también el lenguaje. El lenguaje es el que visibiliza, porque nada más son los hombres que aparecen. Cuando hablamos de humanidad, hablamos el hombre hizo tal cosa, el hombre inventó tal cosa, y entonces incluye a hombres y mujeres, pero a las mujeres las invisibiliza el lenguaje. Son dos cosas, y en parte también lo que implica el sistema patriarcal, prácticas, conducta, rituales, conmemoraciones que refuerzan esa invisibilidad. Son varios aspectos culturales que nos llevan, son mecanismos que Michel Foucault decía, son dispositivos del poder, que invisibiliza a partir de todo este lenguaje que está expresado en los rituales, en las prácticas, en las conductas, en los comportamientos, en la percepción y la valoración de la sexualidad. Todo eso es lo que invisibiliza a las mujeres principalmente. Buenas noches. Yo quisiera hacer dos comentarios muy breves. Uno, acerca del papel de la enfermera. Yo creo que la enfermera no solamente, ser enfermera no solamente es una profesión. Ser enfermera empieza desde cuando el niño se enferma y a veces la madre no tiene otra opción que darle un té y darle mucha ternura. Yo creo que es muy fuerte a veces tener a su hijo con un tremendo dolor y no poder hacer otra cosa más que darle toda esa pasión, toda esa entrega de madre para poder compensar ese dolor. Yo creo que ahí es donde empieza la fortaleza de la enfermera. La enfermera es la que a veces está hasta el final de los días del enfermo y el doctor a veces pues receta y se va, obviamente. El otro aspecto que yo creo que también habría que ponderar es que ha habido muchas mujeres muy importantes en el movimiento social de la historia de México y como siempre ha sido nada más atrás del hombre. Yo en este momento se me viene a la mente, por ejemplo, mujeres como Carmen Cerdá, mujeres como Benita Galeana, mujeres como la comandante Ramona, que ponen los cimientos para que la mujer se empodere y recobre su valía de mujer. En otro aspecto, yo creo que es necesario decir que la lucha por la equidad no es solamente salir a las marchas un día. Yo creo que es retomar esa bipolaridad hormonal que tenemos. O sea, a partir de que nosotros reconozcamos que tenemos también una parte femenina y que tenemos que ponerla todos los días también en la lucha social, es cuando realmente comenzamos a asumir una actitud feminista. Eso sería todo. Ok. Pues, ¿otra pregunta? Un comentario. Sí.
Voy a ser breve porque ando todavía un poco enfermo. Acabo de llegar y escuché lo específico de las expresiones de quien está o fue la ponente. Relacioné lo que acaba de hablar el compañero y los otros. Por las respuestas deduzco más o menos la temática que versó sobre el Día Internacional de la Mujer. Seré breve. Hace casi 200 años, quien fue el artífice de la lucha contra el odio racial y la explotación entre el norte y el sur, que se acababa de gestar la independencia de Estados Unidos y que fue asesinado en un teatro por un actorcillo de tercera, estarán adivinando de quién hablo. Del gran Abraham Lincoln, quien textual y contundentemente, no solo como gran jurista, sino como el político sagaz pero sensible y humano que fue en la lucha entre la xenofobia y la explotación racial, al final de su vida, después de haber pronunciado meses antes de ser asesinado, aquí hay personas cultas, lo sé, antes de ser asesinado en ese teatro, en el Cementerio Nacional de Arlington, pronunció el famoso discurso de Gettysburg, en donde hizo una defensa contundente en contra de la explotación de los negros y en contra de la explotación de los esclavos y de los patrones cafetaleros contra los demás hermanos. Y esta frase la sintetizó en esto que estoy escuchando, que se trató en relación a las grandes luchadoras mujeres que antecedieron en los combates y luchas obreras y campesinas. Dijo casi textualmente, recuerdo esta frase desde preparatoria, que dijo: nadie puede ser condenado a ser miserable mientras una persona tenga el concepto y el valor de su propia dignidad. Frase textual de Abraham Lincoln que resume las luchas de la mujer en el contexto histórico de quien me antecedió la ponente y lo que deduje de lo expuesto y de la respuesta de los demás. Rita Cetina, en el Congreso de 1917 en Yucatán, organizó en la organización Violetas Azules la lucha y educación de las obreras, que antecedió en la lucha de las obreras contra la explotación textil, y que el gran gobernador Felipe Carrillo Puerto, el artífice de lo que después sería las constituyentes de 1917, las mujeres, las Adelitas de Chihuahua, así llamadas, no eran por bonitas ni adornos de los soldados, eran luchadoras con el fusil. Y breve, hubo mujeres como Marie Curie y grandes luchadoras, entre ellas las guerrilleras de Madera, Chihuahua, llamadas por Carlos Montemayor las mujeres del alba, las esposas y sobrinas de aquellos guerrilleros, los Gaitán, a quienes conocimos de niños, amigos de mi familia. Y las mujeres, termino con esto, porque las mujeres está comprobado que aportan el 15% del Producto
nacional a través de su trabajo doméstico no remunerado. Por ello hoy no deberíamos celebrar a la mujer este día. El día en que no sea necesario celebrar este día, ese día habremos llegado a la conclusión de que previamente ha habido igualdad, respeto a sus derechos y la equidad en todo su ámbito económico, social y político. Gracias. Pues gracias, buenas noches. Este es un obsequio, no tiene ningún costo. Por favor, pasen por el disco. Si me hacen el favor, nada más les agradecería que me anotaran. A ver, pero un momento, compañero. Para las mujeres. Para las mujeres. No, espérense, no, espérense. Aquí yo en nombre de la Brújula Metropolitana. Toma el micrófono. Le entrego. En nombre de la Brújula Metropolitana, le entregamos este reconocimiento por lo que nos ha aportado, y eso nos hace ver que tenemos que seguir aprendiendo y reconociendo más de nuestra historia, porque como dicen, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Debemos conocerlo, y muchas gracias porque nos abre un panorama extenso de algo que pues yo al menos ignoraba. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Realmente